Nosotros tenemos una persona en común y me cuenta la historia y yo no sabía. Me dice, yo soy Marcela Letelier. ¡Oh! ¡Ay, se me pararon los pelos! No te creo. Te lo juro. ¿Qué relación tienes tú con la Pilar? Mi tío fue la pareja durante años de la Pilar. Él se murió estando con Pilar. ¿Y yo qué? ¿De alguna otra manera Pilar es viuda? Se lo tendría que preguntar a ella. ¿Cómo están todos? Se nos viene un tercer capítulo de Efecto Pilar. Así que al fin, los que se lo estaban esperando, que nos siguen, que suscriben ahí al canal, al fin te tenemos Pilar acá físicamente. Ay, al fin. Porque como si tú no tuviéramos. Ay, ni que acostado solo por mí. Pero hay que ser carepalo y tú. O sea, no has parado de viajar. La responsable es ella. No has parado de viajar, Jaime ¿tú tampoco? Me encanta esto, yo no tengo nada que ver acá. No tengo nada que ver acá. Es que él viajó piola, él no mostró nada, nadie supo dónde estuvo. Él, los dos sí. Nosotros dos sí, pero él nada, tú no has parado de viajar, llegaste, te fuiste, te volviste a ir, así que no me vengan a echar a mí la culpa de que no nos hemos visto. Pero hay una intriga. Porque yo, claro. ¿Por qué soy tan guapa? Porque estás tan guapa, esa siempre ha sido guapa, eso no es intrigante. Pero la intriga es, ¿por qué viajaste tantos días al extranjero? Y yo creo que sería un buen punto de partida, lo que va a ser una conversación hoy día súper interesante, que va a estar en relación al duelo. Sí. Que se viene potente, se viene, afírmense todos, pero también ponernos al día. ¿Por qué viajaste tantos días afuera? Ay, porque la vida, porque Dios es maravilloso, por eso. Porque en todo este proceso muy difícil de mi vida, yo tengo un lugar, tengo 3 lugares que yo siento que son como mis lugares en el mundo. Y particularmente este al que fui es un lugar donde yo voy hace 30 años, siempre al mismo lugar, que es un hotel en Punta Cana. Y que fui cuando tenía 30 años la primera vez y fui sola. Y nunca más dejé de ir. Cada vez que podía viajar, iba ahí. No iba ahí de nuevo hace 4 años ya. De hecho, la final del Mundial pasado la vi ahí, en ese hotel. Bueno, y el gerente del hotel, que sabe que no estoy pasando situaciones muy fáciles en la vida, me ofreció, me dijo, la única forma que tengo para acompañarte es que vengas, te regalo. Y me regaló 15 días, 16 días, wow. Pero no solo a mí, sino que permitió que fuera mi hija, mi yerno y mi nieto de España. No te creo. Y nos pudimos encontrar porque yo no pude ir por el tema del diagnóstico del corazón, no pude ir para el cumpleaños de Matías, mi nieto. Cuando cumplió 1 año no pude ir a Madrid a verlos, ellos viven en España. Y entonces había quedado como pendiente el poder estar con Matías para su cumpleaños. Entonces César se coordinó con la directora comercial del complejo y habló con Darío y con la Adriana y lograron armar ahí una especie como de canje, entre comillas, pero que tenía que ver con querer hacerme este regalo. Yo igual fui a trabajar, se reían mis amigos porque pasaba más en la habitación que afuera, entonces salía como a las 5 o 6 de la mañana como a caminar por el complejo, que ahí adquirí un poquito de bronceado, que lo tengo. Después me metía cuando Matías dormía, yo atendía pacientes, después volvía. Y bueno, trabajé y ese lugar además facilita la posibilidad de trabajar y poder estar en contacto con la naturaleza. Así que por eso porque fue un regalo. Una especie precioso. De vacaciones, reencuentro. Sí, fue una especie de yo diría como de reparo, de restauración en medio del túnel, que sin duda revitaliza para recomenzar de nuevo y seguir caminando lo que haya que caminar. Así que muy agradecida de Dios por esa oportunidad. Oye, como anillo yo al dedo, una frase escrita por un gran cantautor español que decía: al lugar donde fuiste feliz no debieses tratar de volver. Porque los lugares cambian, porque uno cambia y uno siempre tiene el recuerdo de fui tan feliz en esa parte. Ay, a mí no me pasa eso con ese lugar. A mí me pasa que por alguna razón muy mágica e inexplicable Dios me coloca en ese lugar cada vez que yo empiezo, termino o estoy viviendo una situación desafiante en mi vida. Fui después de que murió mi pareja, después de un rompimiento de pareja, la vida por alguna razón me volvió a colocar ahí. Como que siento que es un lugar que me reconecta con distintas etapas de mi vida
Y que claro, tienes razón, el lugar cambia, yo también cambio. Pero nos volvemos a encontrar en esa diferencia, digamos. Y me encanta porque además lo he visto crecer. Cuando la primera vez que yo fui en un lugar muy chiquitito, hoy día es un tremendo complejo turístico. Es un lugar nuevo, una situación nueva, es una pilar nueva, es algo nuevo. Total, sí. Me da esperanza la frase, porque cuando escuché esa frase, yo dije, yo creo que no, yo creo que todo depende con qué exigencia vayas de nuevo a ese lugar. Si pretendes sentir lo mismo, probablemente la frase te es cierta. Pero si no pretendes sentir lo mismo y pretendes ajustarte y encontrarte con ese lugar, es como encontrarse con el otro, ¿no? Después de una crisis. Claro. Donde después de una crisis te vuelves a encontrar con tu pareja, por ejemplo, y ya no es la misma persona, ni tú eres el mismo, y se vuelven a mirar y se vuelven a reencantar en esa nueva faceta. Y creo que eso a mí me pasa con este lugar en República Dominicana, me pasa también en Cartagena de Indias, en Colombia, que es un lugar que por una amiga que tengo ahí ha sido muy importante también en momentos de mi vida. Y me pasa con mi casa, que es en el lago Yanquihue, que es como la base de toda mi restauración, está ahí, no necesito moverme en realidad. Pero en estos otros dos que se dio este regalo maravilloso que de verdad no esperaba, que yo no podría haberlo pagado, menos con mi hija, mi nieto, y no podría haberlo hecho en este momento de mi vida. Tengo otras prioridades, no tan agradables como esa. Y que nada, porque se dé esta posibilidad, y a mí me cuesta mucho recibir. Yo soy mucho más de dar. Sobre todo esa envergadura de regalo. Exactamente. Entonces el decir, sí, voy a aceptar el regalo, porque me quiero encontrar con mi hija, porque quiero ver a mi nieto, porque quiero estar con mi yerno, porque además quiero ir ahí. Me parece que es un momento para ir a ese lugar. Así que nada, fue de esas bendiciones que Dios da en momentos difíciles, así que se agradece mucho. Oye, Jaime, la próxima vez que leas una cita, por favor, mándamela antes. ¿Ah? ¿Qué cita? Tu canción. Al lugar donde fuiste. Lo que pasa es que se me ocurre. O sea, no que se me ocurre, pero... ¿Porque también la tenías anotada? No, porque claro, ¿cómo se puede desarrollar algo así? Joaquín Sabina. Y lo dice en la canción Peces de Ciudad, para los que la quieren escuchar, que es muy bonita, es muy emotiva. Y cuando dice esa frase, a mí me acuerdo de lugares donde digo yo, chuta, parece que hay que dejarlo en el recuerdo, porque fueron muy bonitos. Yo creo que no. Yo pienso todo lo contrario. O sea, creo que hay que volver. Hay lugares Obvio. que uno tiene que volver, en la medida de lo posible, si es que tienen los medios económicos y todo, pero si es que hay un lugar que fue justo. Pero y además el momento, pasa eso, ¿no les pasa a ustedes que viajan tanto? Que hay lugares a los cuales uno llega y dice, no, aquí no volvería. Estuvo bien conocerlo, me gustó, pero no volvería. No, lo entiendo, pero... En cambio hay otros en los que, sí, porque me faltó, porque me conecté, porque hay lugares con los cuales uno conecta. Yo siempre digo que hay una diferencia entre pasar por un lugar a estar en un lugar. Y yo durante mucho tiempo de mi vida yo pasé por ciudades y pasé por países, en este cuento de las conferencias y de qué sé yo. Y hasta hace pocos años atrás descubrí que quería estar. Entonces empecé a planificar las giras o los recorridos para, si estaba en un lugar, para ir a algo turístico y poder conocerlo, porque si no, uno no conoce nada, porque la gente te dice, ¡ay, qué entretenido, vas a Costa Rica! ¿Y qué conociste? El hotel, el teatro, donde ir a conferencia, y me fui, digamos. Y eso es pasar, no es estar. Y yo creo que además hay un tema, supongo que de edad, habla la vieja al grupo, pero que cada vez quiero estar más en donde estoy y con quién estoy. No me basta con pasar. Y tal vez tiene que ver con lo que hemos conversado varias veces, que es este acto como de sostener, ¿no? De sostener la conversación, de estar con ustedes, de sostener el espacio, de si pregunto cómo estás es porque me detengo y espero tu respuesta. Entonces, el estar en un lugar a mí me parece que te puede invitar al retorno. Distinto el del lugar y distinta tú, pero te puede invitar al retorno. Y yo creo que también tiene que ver con el concepto de presencia presente. Sin duda. Totalmente. Sobre todo con el tema de los celulares. Sí, porque yo creo que hay un montón de presencia ausente hoy día. Está lleno. Lo que más hay, de hecho, es que parece que estoy, pero no estoy. Parece que te presto atención, pero no estoy prestándote atención. El anclar en el presente, esa presencia presente, creo que es un concepto que
que hoy día debiéramos practicar y que siento que es súper difícil dada la dispersión incluso cognitiva que hoy día tenemos frente a las cosas que nos pasan cotidianamente. Como que nuestros focos de atención son súper cortos y alargarlo es todo un desafío, digamos. Uy, nos van a pedir, desarrollen más, por favor, porque está muy bueno, está muy potente, pero no tenemos que ir al tema que nos convoca. Voy a tener que ser el pesado, porque si no nos vamos, pero como un rock, y nos vamos. Tenía tanto para desarrollar sobre esa frase de Sabina, cosas que se me vinieron a la mente, historias de infancia, juegos con mis hermanas, con mis papás, pero no nos vamos a desarrollar. Nos vamos a ir por otra parte. Pero si podemos volver ahí, no hay problema. Pero no hay... En un lugar donde fui feliz, uno no debiese tratar de volver. Vamos a cerrar con esa frase. El recuerdo también es una forma de duelar. El recuerdo es una forma de duelar. ¿Por qué duelar? Porque vamos a hablar del duelo. Por eso lo dije. Vamos a hablar del duelo. Eres conocida en un círculo de personas que te siguen, Maripili. No. Encuentro tan lindo ese sonido. Es bonito. Es tan lindo. Es bonito. Conocí y reconocida como una persona que sabe mucho, que ha desarrollado el tema de los duelos, que lo ha aprendido a manejar muy bien. Y me gustaría partir este tema de conversación con algo que yo no sabía. A ver. Que obviamente yo no te lo dije. Pero en relación a los duelos. Una amiga mía, Marcela, voy a decir el apellido, me dice, no puede ser que estés haciendo un programa llamado Afecto Pilar junto a Pilar. Y le digo, ¿por qué, Marce? Porque ella es muy importante en mi vida. Es más, ustedes dos han estado juntos antes. Hace 15 años, 10 años estuvieron juntos en el mismo lugar. Y yo, como eso es imposible, yo por primera vez que veo a Pilar Sordo, obviamente la hubiera reconocido, pero ¿por qué? Porque nosotros dos, Marcela y ella, nosotros tenemos una persona en común. Y me cuenta la historia y yo no sabía. Y me dice, yo soy Marcela Letelier. ¡Oh! ¡Ay, se me pararon los pelos! No te creo. Te lo juro. Y me dice, yo le dije, Marcela Letelier, ¿qué relación tienes tú con la Pilar? Mi tío fue la pareja durante años de la Pilar y él se murió estando con Pilar. Y yo, ¿qué? ¿De alguna otra manera Pilar es viuda? Se lo tendría que preguntar a ella. ¡Chan, chan! ¡Qué linda manera de comenzar! ¡Gracias! ¡Qué fácil tema! Yo no sabía. Es el tema más sencillo de mi vida para tocar. Linda la Marce. Sí, efectivamente su tío fue pareja mía, pero no fue tanto tiempo. Lo suficiente para cambiarme mi vida y lo suficiente para acompañarlo a morir. Fueron 9 meses sano, 9 meses con un cáncer de páncreas. Me la hizo muy fácil su compañía. Él era un hombre extraordinario. En ese momento era gerente de operaciones de Pelambre. Hoy día yo creo que sería ministro de Minería. Y sí, y lo acompañé en su proceso de partida de un cáncer que, como todos saben, el de páncreas es un cáncer que se conoce tarde, ¿no? No hay mucho que hacer. En el caso, estamos hablando él falleció el 2009. En ese momento había mucho menos conocimiento. Hoy día el cáncer de páncreas puede tener un poquito más de latencia de vida. En ese momento era muy corto. A él le pronosticaron 4 meses, de hecho, cuando nos dieron el diagnóstico. Sí, y él estuvo 9, gracias a Dios. Y sí, y a partir de ahí, yo, después de que él se va, yo creo la fundación que tengo, que se llama Cáncer Vida, que acompaña a gente que tiene cáncer y a los familiares de los enfermos. Termino de escribir Bienvenido Dolor, que es el libro que, junto con El Vida la Diferencia, que debe ser el más celebrado o que tiene más traducciones en el mundo de los 14, el Bienvenido Dolor debe ser uno de los que más me agradece la gente por la calle, digamos. Y claro, y vivir un duelo así es entender, como muchos otros duelos, que los duelos no se superan, sino que se aprende a caminar con el dolor. Entonces hay días buenos, días malos, fechas y fechas.
Y creo que al final, lo decía antes de que empezáramos a conversar, avanzar implica duelar. Todo avance implica un duelo, porque tienes que dejar atrás para poder seguir. Y eso no solamente tiene que ver con las muertes, ¿no? Porque generalmente cuando uno ubica la palabra duelo en el inconsciente colectivo, automáticamente aparece la palabra muerte, digamos. Pero yo creo que duelo tiene más que ver con transformación, porque no se puede avanzar sin renunciar. Y esa renuncia implica que o una parte de ti muere, como yo siempre digo, cuando Oscar se fue, una parte mía se fue con él. Nosotros no nos alcanzamos a casar, hicimos una ceremonia 3 días antes de que él se fuera. Y yo tengo la percepción de sentirme viuda, digamos, ¿no? Aun cuando el rito no haya existido y el tiempo no haya sido mucho. Pero eso no lo determina el espacio cronológico, ¿no? Lo determina el espacio emocional. Pero creo que el avanzar implica siempre la renuncia. Pues si yo quiero, no sé, voy a decir algo muy, a lo mejor liviano, pero difícil para mucha gente, incluyéndome. Si quiero empezar a hacer ejercicio, yo tengo que eliminar a una pilar que a lo mejor se acuesta un poco más tarde para que se acueste un poco más temprano, porque me tengo que levantar más temprano y porque tengo que dejar de hacer cosas para poder empezar otra cosa mía, porque me voy transformando en eso, me voy despidiendo de mí, de pedazos míos, para encontrarme con pedazos nuevos míos. Y eso también pasa con los duelos de vivos, que a veces son más jodidos que los de muertos, porque tienes que aprender a convivir con la presencia del otro, digamos, y la partida te da una perspectiva distinta también. Entonces hay veces que es más complicado. Y hay duelos como indefinidos, como lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, que a mí me ha tocado acompañarlo mucho desde el minuto 1, desde el 24 de junio que ocurrió el terremoto. Y en estas paradojas de la vida, yo acompañé a 2 grandes familias del edificio de Miami, del que se desmorona, que es el 24 de junio en la madrugada. Entonces esa mañana me desperté acompañando a estas 2 familias, diciéndoles hola, hoy día es un día difícil, bueno, aquí estoy, bueno, hablando con cada una de ellas. Soy amiga de la única sobreviviente además de ese edificio, que es una cubana, que salió del edificio porque le habló una voz que la dirigió desde que la despertó de la cama hasta que la sacó del edificio mientras el edificio se derrumbaba. Le habló una voz, un ángel, todo el rato. Le dijo, no te vayas por esta escala, súbete acá. No alcanza a tomar el ascensor. Había una persona, por ejemplo, no vidente, ciega, en el apartamento del lado de ella, y ella iba a tratar de ir a tocar la puerta y esta voz le dice, no alcanzas, ella ya no va a sobrevivir, así que sal. O sea, bueno, soy muy amiga de esa mujer, se llama Eliana Monteagudo, para que la busquen. Entonces estaba en ese proceso de contención y a las 6 de la tarde ocurre esto otro, donde un amigo mío perdió a su mamá, perdió a su hermana, a su cuñado, a su sobrina y 10 amigos. Y veíamos, porque al principio era Pilar, desaparecía. Ya, y decíamos, ¿y cuánto nos demoramos en decir mi mamá murió, digamos? ¿Cuánto dura esa latencia de tiempo? ¿Cuándo digo mi mamá murió? Bueno, confirmamos, mamá muerta, ok, listo, duelo, hacer un funeral, él vive en Atlanta, tiene una hermana que en Chile, un funeral con videollamada, con foto, con vela, para despedirnos, encuentran el cuerpo y el cuerpo se pierde. Y hasta el día de hoy no sabemos dónde está el cuerpo, digamos, con toda la contingencia que implica Venezuela, ¿no? Qué potente eso de cuando sucede lo de Venezuela, cuando hay tantos cuerpos que todavía incluso nos han encontrado. La pregunta, ¿cuándo empiezo a duelar? Yo creo que todavía hay un porcentaje gigante que no ha empezado. Porque tiene la esperanza. No sé si la esperanza ya a esta altura, pero está en el nivel de destrucción del proceso
que permitirte decir, ok, listo, perdí esto, y paso a la aceptación radical de la situación de pérdida, y de ahí me pongo en gestión para ver qué voy a hacer. Es tan brutal porque todavía están en qué hacen, dónde están esos cuerpos, si pasaron a una fosa común, si no, porque además hay que entender la situación de Venezuela, ¿no? En términos de gestión y de los miedos de los niños, de las madres que funcionaron como escudo y esos niños que quedaron solos, y que yo que trabajo con Fundana, que es una organización que tiene sede en Miami, pero que protege niños vulnerables en Venezuela hace muchos años. Todo ese proceso de duelo, de cómo empiezas a vivir el shock, que es la primera etapa, digamos, que yo creo que todavía están como en eso ellos. Después viene la etapa de rabia, que es la de enojo, que en este caso particularmente Venezuela yo creo que va a ser importante, porque la rabia depende mucho de las características de personalidad. En mis procesos de duelo, por ejemplo, la etapa de rabia es súper corta, porque yo en general me enojo muy poco, debiera enojarme mucho más, pero me enojo poco. Entonces, depende mucho de cómo soy para ver si esta etapa es más larga o más corta. Y después viene la tristeza y después, bueno, el duelo se incorpora como dentro de uno, pero ahí es importante entender de que no son etapas secuenciales. Quiero que se entienda que son como dimensiones, que yo puedo vivir las 3 etapas en un día, puedo sentir que voy como avión en la tercera y veo una noticia que me hace retroceder y dice, no sé, sismo en Perú, y a los venezolanos de aquí les vuelve a latir el corazón de nuevo y les vuelve a dar taquicardia y les vuelve a reactivar la situación y quieren llamar a los parientes que les quedan. O sea, el proceso de duelo es un proceso, es dinámico, no es lineal, no es secuencial. Uno no está mejor o peor, uno tiene momentos y momentos en la forma de caminarlo, y ahí hay tanta cosa que se dice que me parece que te hace daño, digamos, que es como esta sensación de, bueno, son bienes materiales. Ahí no se cayó nada material, digamos, ahí se cayó historia, se cayeron esfuerzos, se cayó no sé, pues, la cama que usaba mi abuela, ¿no? Entonces son recuerdos, son historias. Eso. Entonces creo que el respeto por el proceso del otro, el no decir yo sé cómo te sientes, por ejemplo, ¿qué vas a saber? Digamos? O sea, me acuerdo una vez que me encontré con una mujer en la calle que se me acerca, me abraza, así se me pone a llorar y me dice, oh, qué lindo encontrarme contigo porque tú me vas a entender lo que yo siento. Yo le digo, ¿qué te pasó? Entonces me dijo, mi marido acaba de fallecer de un cáncer de páncreas. Oscar había partido hace no mucho tiempo. Y le digo, no tengo idea cómo te sientes. Yo sé cómo me siento yo, en la relación que yo tuve, en el contexto que yo viví con él. Tú tienes otra relación, tenías otro marido, otro contexto, otro vínculo. Yo me puedo acercar a ciertas cosas, porque a lo mejor él experimentaba los dolores en la espalda igual que Oscar. Y te puedo entender eso, y puedo entender algunas cosas de tu proceso. Pero si tú me lo quieres contar, voy a poder entenderlo más. Pero no presumas que yo lo sé porque viví algo parecido, porque nadie vive nada parecido a otro. Vivimos todos en la dimensión de lo que somos y en la historia que tenemos en relación a eso. Y eso es lo que de alguna manera nos falta, como que en esas frases que se dicen como de buena persona y que son de buena persona, muchas veces nos falta la empatía por entender o poder ponerse en el lugar del otro. Oye, Pilar, ¿y hablé un montón, perdón. No. ¿Cómo se vive el dolor en el duelo y la importancia del dolor, entendiendo además que estamos en una sociedad donde por todos lados nos dicen que uno tiene que evitar el dolor, uno tiene que, si que lo siente, tratar de que pase lo más rápido posible? Pero me da la impresión que eso es totalmente lo contrario. O sea, en el duelo el dolor es clave. Y preguntas cosas tan inteligentes. Si eres calladito así con tu chaqueta azul, pero profundo. Nada, te quiero tanto. Es que el duelo hay que atravesarlo. De hecho, el duelo en términos reales no debiera ser nunca medicado, por ejemplo. Para que lo sientas. Sí, porque es necesario atravesarlo. Es necesario ir atravesando esas dimensiones. Te tiene que atravesar la tristeza, se tiene que hacer presencia la ausencia. Porque si no se hace presencia la ausencia, lo niegas. Entonces, el otro día lo hablaba con una paciente mía que la estoy viendo por un proceso de duelo de su mamá,
que por supuesto la medicaron, y que llega a mí medicada y me dice, no quiero sentir el duelo de mi mamá, entonces empezamos a hacer todo lo que hay que hacer para reducir la cosa farmacológica, muy de a poco, y eso tiene que ser bajo un profesional, no es llegar y desenchufarse el medicamento de una. Y me decía, recién ahora entonces empiezo a tener días más de tristeza, donde la recuerdo con nostalgia, donde me dan ganas de llorar, donde la recuerdo con alegría, como que tengo los matices propios, porque si no lo atraviesas y estás parejita, ¿cómo sabes que el duelo lo estás viviendo? O te metiste en la funcia de empezar a hacer cosas y estás gestionando, que es como viven los hombres en general el duelo. El duelo lo masculino lo vive haciendo cosas, entonces se llenan de amigos, se tapan de trabajo, invitan amigos a la casa, para no tener que conectar con. En cambio, lo femenino tiende a querer hablar más del duelo y a llorarlo más. Entonces, lo lindo de las parejas en los procesos de duelo es que lo masculino aprenda de lo que hace lo femenino, o sea, hable y llore, y que lo femenino aprenda de lo que hace lo masculino, que es haga cosas distintas. ¿Se entiende? Sí. Y lo interesante yo creo que también es que muchas veces la tristeza se ve como el enemigo. Y en el duelo la tristeza es la otra cara del amor. Totalmente. Porque de alguna forma, Sí. si es que en el duelo hay tristeza, significa que tú amaste a esa persona. Totalmente. Y en la vida real, ese amor, cuando la persona estaba, eran abrazos, conversaciones, y cuando no está, es esa ausencia. Pero es porque lo amaste. Si esa persona no te importó a ti, tú no sientes tristeza por alguien que no te importó. La tristeza. Por lo tanto, esa tristeza es la otra cara de la moneda del amor, porque significa que tú amaste. O sea, pero no es el opuesto. No, al revés. Pero la tristeza es el precio que pagas por haber amado. Claro. Sí. En el duelo, porque pueden haber otras tristezas en otro tipo de cosas donde efectivamente no pasa eso, pero en el duelo sí. Entre más tristeza significa que más amaste a esa persona. Absolutamente. Sí, a mí me parece hermoso eso, y de hecho hay un libro de un español, que ahora no voy a recordar el apellido, pero el libro sí me acuerdo cómo se llama La tristeza cura. Y él describe como toda esta resistencia a experimentar la tristeza de hoy, cómo ha ido anulando nuestra posibilidad de sanar de verdad, porque al final vamos enquistando los dolores en otras cosas, en el quehacer, en la hiperproductividad, en las redes, en el escapar, en la conducta de fuga. Y cuando tú te detienes, yo siempre uso la frase de que la tristeza hay que habitarla. O sea, la tristeza viene, te visita, y de todas las emociones, que no son ni buenas ni malas, la tristeza debe ser la única que llega a tu vida con el único objetivo de transformar tu existencia. El miedo te va a hacer avanzar. Hay que avanzar con miedo y hay que hacerlo. La alegría te permite el contacto con el presente y el disfrute y el contacto con la gratitud. La rabia te permite la autoprotección, probablemente en muchas cosas. Pero la tristeza es la única. Una puesta de sol triste o melancólica tiene una belleza que no tiene otra emoción. La tristeza tiene algo de dulce, que yo sé que puede sonar medio masoquista lo que estoy diciendo, pero tiene algo de dulzura la tristeza cuando yo me permito habitarla. Como la película Intensamente, que tristeza exacto. termina siendo la más protagonista de todas. Así es. Porque necesitaba votar para conectar Y en ese suspiro. Claro, y en ese sentido la tristeza no contradice el amor, lo prolonga. Lo prolonga, totalmente. Y eso es como contraintuitivo. Uno pensaría que la tristeza efectivamente es totalmente contraria al amor. Y no. Con esa persona que yo la echo de menos, Sí, esa total. tristeza me permite prolongar ese amor que tenía hacia esa persona. Y además le da significado. O sea, le da un sentido de trascendencia, ¿no? Es como, de hecho, yo siento que la tristeza también es la puerta de entrada de la espiritualidad también, y de esta cosa que decimos que nos acordamos de Dios solo cuando no estamos bien, digamos. La tristeza te abre la puerta hacia lo trascendente y hacia la búsqueda de sentido de aquello que parece no tenerlo. Pero para eso tienes que habitar la emoción y te tienes que permitir como las facetas o las dimensiones, me gusta decirlo, prefiero decirlo así, las dimensiones que la tristeza de alguna manera te muestra en eso. Si nosotros separamos, para las personas que nos están escuchando y entiendan que el duelo no necesariamente es por la pérdida
de un ser querido, de una persona, sino también de una relación. Sí. Si nosotros separamos no sé si nuestra vida en una hoja en dos, pero si pudiéramos hablar del duelo en una relación con una persona viva versus el duelo con una persona que ya ha partido al otro mundo, al encuentro con Dios, podemos decirlo también, al encuentro con sus seres queridos que ya no están, que es muy bonito cuando yo empiezo a recordar a una persona que ya no está en la tierra, como mi papá. Yo tengo mi ejemplo de duelo con una persona que ya no está y dentro de todo es lindo, melancólico, pero está con su mamá que la quería tanto y al fin está. Pero cuando hay un duelo con una persona viva, estamos hablando en una relación, hay un sentido que es un sentido de fuga, que me encantó el concepto de fuga. Incluso cuando hay personas que te dicen yo sé lo que sientes tú y tú me vas a poder ayudar, también es algo de fuga. Es como, no puedo con mi pena, dado que tú sufriste tanto como yo, tú me vas a poder ayudar y vas a poder dar una anestesia a este gran dolor, porque tú ya lo viviste y como que casi cuando tú le decís, no amiga mía, no amigo, su dolor no es igual al mío, yo no sé lo que tú estás sufriendo, es como, chucha, me tengo que hacer cargo de mí. Total. Hay otro acto de fuga que pasa en los duelos de las relaciones cuando una persona está viva, que es, quiero volver, voy a volver, voy a llamar. No doy más, esta hueá no, yo no puedo vivir con esto. Aló, ¿cómo estás? Hoy arreglemos las cosas. Yo necesito volver contigo. No, para mí, tú ya partiste. No. Que también es un acto, yo no sé si de cobardía o un acto de fuga. ¿Qué puedes recomendar a esas personas? ¿Que habiten el dolor? Sí, pues que no busquen a quien no quiere ser buscado. Porque si no, al final es un trabajo de amor propio. Es como, y como la cabeza del ser humano se inventa cosas, entonces como no le dije todo lo que pensaba. Entonces lo voy a llamar para decirle lo último. Me faltó despedirme, me faltó decirle, y al final son todas trampas que te impiden poder vivir el duelo y cerrar, digamos. Y hay veces que no necesitas cerrar también. Hay veces que el silencio es una forma de cierre y que no necesitas decir chao, se acabó. Sería lo ideal que fuera así, pero no todos los vínculos te lo permiten, ni tampoco en todos es saludable. Hay veces que el contacto cero famoso, por ejemplo, es un resguardo de autoprotección que se necesita gestionar y que no te vas a poder despedir, o por lo menos en una primera etapa. A lo mejor la vida te da la posibilidad, pero después de haber ya sanado, pero no te puedes sanar en el lugar que te enfermó. Entonces necesariamente tienes que aprender a entender que el silencio también es una forma de despedida, que la no respuesta es una respuesta, que la no comunicación es una comunicación, y que de alguna manera el duelo comienza cuando tú decides cortar, terminar o decir esto no va más para mí, digamos. Y ahí todas las fórmulas son posibles de gestionar para poder empezar a vivir ese proceso de duelo que quieras vivir. Pilar, pero no llamen, no busquen, no escriban. Ahora además es tan difícil terminar con una relación de pareja, porque tú antiguamente se terminaba, no, y no lo veías nunca más, digamos. Te bastaba con salirte del circuito que iba a misa y ir a misa a otra iglesia y se acabó, no lo veías nunca más. Hoy día tienes que matarlo en WhatsApp, tienes que matarlo en Instagram, tienes que sacarlo en Facebook, tienes que sacarlo de Twitter, tienes que pedirle a la gente que no te cuente el último post publicado para no tener la información sobre la otra persona. Entonces, es un duelo tras otro. Es como cuando antes existían los papeles de migración y te preguntaban estado civil y decía, otra vez me hacen recordar. O sea, es como rewind para atrás. ¿Por qué al peo me están preguntando otra vez? O sea, y vuelves a reeditar el proceso. Bueno, hoy día se reedita el proceso de un término, de un vínculo muchas veces. Entonces se requiere mucho coraje para sustentarte en ti y no tener acceso a la información para que el proceso de duelo se pueda desencadenar. Porque mientras tengas acceso a información, el proceso no puede comenzar en forma genuina ni mucho menos saludable, digamos. O sea, dejen de seguir a todas sus ex, a todos los ex, a dejar de seguir incluso a la tía del ex. O sea, todo lo que de alguna manera te vuelva a conectar con el circuito, porque creo que, claro, porque sí. ahí hay que aceptar el autoengaño, y uno se autoengaña un montón en ese tipo de cosas. Y dice, no, si no me afecta tanto saber, no, si no me afecta tanto
me afecta, Te obvio que sí, afecta, weón. no pueden afectar, digamos. Si la mejor forma de la desintoxicación es limpieza absoluta del proceso. Y eso implica no tener información sobre lo que se necesita tener. Pilar, ¿y qué te parece ese consejo masculino cuando un hombre le dice a otro, no, hombre, estoy sufriendo de amor? Ah, weón, un clavo saca otro clavo. No, porque hay una frase que dice algo así como: quien habita un clavo ajeno está en un orificio que es de otro. No, o sea, yo creo que a veces yo creo que eso hay tantas individualidades como personas. Creo que hay personas que les sirve rápidamente vincularse, y si se te ocurre eso, bueno, maravilloso. Te entiendo, si te funciona, upa. Y si no, pero no me parece que sea la fórmula ideal. Me parece O el que consejo tampoco. Yo no veo un hombre diciéndole al otro, tienes que evitar el dolor. Tienes que evitar. Ay, sería la tristeza. maravilloso que tendríamos otra masculinidad, loco. Sería un hombre con desarrollado su parte más femenina. Pero encuéntrenme uno así de 50 y tanto. Con eso, Escriba en comentarios. Vamos a hay uno que te escribe. hay uno que Hay me uno que escribe. ¿Y en qué escribe. momento que yo no me he dado cuenta? Sí, hay uno que pero Villota, tú me escribe, tienes te que lo voy a decir mandar. esas cosas. Te lo voy a me mandar. tienes que mandar, pero el Pero currículum vitae, su claro, estudio tiene que ser financiero, el filtro, psicológico. el filtro. Sí, pues un Tal vez le filtro. vamos a dar un espacio al joven que escribe, porque sí, el hombre escribe harto. No, si si lo yo- viste yo. yo puedo bajar Mira, un como poquito. al tiro te Yo acomodas puedo el bajar. pelo. no. Y que la feminidad. Empieza así. Yo Empieza así. no quiero, yo no quiero conocer a No, nadie. y se empieza a arreglar, se empieza a No, yo no he arreglar. dicho que no quiero conocer a nadie. No. Lo que pasa es que yo tengo que conocer al que es adecuado nomás, porque no estoy para perder el tiempo ya a esta altura. Oye, como está de pero guapa, es verdad, tienes toda la razón, nos vamos a ir por otro lado. Pero sí, si los hombres los hombres no nos damos esos consejos, no somos muy de eso. Es más, las personas que nos están escuchando, créeme que la mayoría van a ser mujeres. Les interesa este tema, les interesa saber, entienden el evitar el dolor, y el hombre, bueno, la final del mundial. Ay, ya, vamos al otro mundial. De repente, en mi caso por lo menos, yo necesitaba más consejos femeninos en mis duelos, tanto de personas que están fíjate que como yo las que creo no que están. hoy día ustedes están en un momento. ¿Ustedes hombres? Ustedes. Sí. Ya. En que se les están haciendo complicados los duelos. Porque se les está haciendo difícil la salida a la nueva conquista. Porque el mercado está muy complicado. Entonces, eso que puede ser un problema, está jugando a favor hoy día, para que se puedan mirar. Porque les está dando latencias. Entiendo. Les está dando espacios de silencio, de menos ruido, de ese departamento que alquilaste solo y que a lo mejor ya quieres como tenerlo más o menos bonito, tengas hijos o no. Me parece que algo está pasando con el espacio que los hombres se están permitiendo para evitar esa tristeza. Y a diferencia de con nosotras, nos estamos apurando mucho a tratar de estar bien con nosotras solas y a pararnos en un concepto de amor propio que a veces ni siquiera es tan sólido, diciéndome, no, yo ya estoy bien, yo ya sí, no, si era un idiota o no sé qué, entonces no quiero nada más y yo estoy bien conmigo y aprendí a estar bien. Y eso también se demora, eso tampoco es tan fácil de decir. Es como el perdón, que lo hablamos la otra vez, que es muy fácil decir te perdono. Y hay personas que tienen un perdón muy fácil, pero van a seguir cobrando, porque al final el perdón tiene que ver con haber sanado el dolor y no el recuerdo. Entonces, y para sanar el dolor y no el recuerdo, porque no te vas a olvidar de la situación, necesitas habitar la tristeza, necesitas habitar el duelo, necesitas habitar la despedida, necesitas aceptar que algo en ti se acabó. Y esa tristeza requiere tiempo, requiere decantarlo. Cuando yo veo a Messi en el perder el Mundial y veo que él no se pone a llorar cuando le entregan la medalla, no se pone a llorar cuando tiene que felicitar a los españoles, se pone a llorar cuando ve a la galería. Y cuando la galería le canta y él siente que no le puede responder como siempre le respondió, que era con un gol, es ahí cuando él llora. Y él ahí habita esa tristeza, sentado en la cancha mirando esto con la medalla puesta,
donde no se me ocurre pensar siquiera lo que puede haber estado diseñando. O cuando Scaloni dice en la conferencia de prensa, que me pareció icónico, me duele el alma, y se para y se va porque no es capaz de sostener la palabra. Eso es habitar la tristeza, y es habitar la tristeza en una nueva masculinidad, que además mata el macho alfa argentino, porteño, prepotente, soberbio, y lo coloca en un lugar de sensibilidad y de humanidad, que para mí esos dos icónicos, Scaloni y Messi, son dos ejemplos de una nueva masculinidad que está invitándose a vivir, y que me parece que es de gran esperanza para la humanidad poder ver a un hombre director técnico con un autocontrol bestial que mostró en el Mundial, donde él mantenía eje cuando todo estaba descontrolado, que es un tipo de liderazgo, se llama liderazgo emocional, que es mantener el control cuando todo está descontrolado, y lo mostró en todos los partidos, donde él no celebraba los goles, se iba a tomar agua porque diseñaba la próxima estrategia, abrazaba al que hacía un recambio, y en el último momento llora como un bebé con una crisis de angustia bestial y se la permite en cámara para el planeta entero. A mí me parece que eso es un rescate de masculinidad, que ahora ellos estarán viviendo su propio duelo, ¿no? Su propio duelo de no haber ganado, de haber hecho una campaña increíble, sobre todo de resiliencia, no sé si de buen fútbol, porque no entiendo de fútbol, pero de resiliencia sé mucho, y sé que eso lo hicieron como pocos en el Mundial. Y van a tener que evitar esa tristeza. Entonces hay una nueva masculinidad surgiendo en los duelos, que a mí me parece que es interesante, y que debiera ser en paralelo a que lo femenino también se permita habitar el duelo y la tristeza, sin creer que por eso pierde fuerza. Porque como lo femenino lo hacía yo, y yo no quiero ser tan femenina porque parece que lo femenino. Entonces hay una contradicción en lo femenino hoy día para poder evitar esa tristeza, tal vez más que con ustedes. Yo encuentro brillante lo que acabas de decir, sobre todo con el análisis de Messi, brillante. No lo había pensado, brillante. Pregunta, ¿cuándo comienza el duelo de Messi? ¿Comienza cuando el pitazo final o cuando es capaz de llorar y decir, perdí la última posibilidad de ganar un mundial que tenía porque nunca más va a jugar un mundial? Uh-huh. El duelo comienza con ese llanto, con ese llanto catársico, o de todas las personas comienzan el duelo cuando ya asumen, cuando ya votan. ¿Cuándo comienza el duelo? En el caso de Messi, quizá en ese llanto, el pitazo final. No, yo creo que él lo empezó a vivir antes. Es como las mujeres en los vínculos. Las mujeres empezamos a hacer el duelo con el otro al lado. Entonces, ¿Es real eso? Sí, total. Sí. Ustedes cuando se les dice que se acabó, y ahí empieza el proceso. Pero en general nosotras el duelo empieza por una sucesión de decepciones. Empieza por cansancio. El duelo empieza por agotamiento, porque me dejaron de ver, porque dejé de tener ese espacio de seguridad, o dejé de sentirme prioridad, o porque no pude expresar mi necesidad, o porque no supe cuidar, me da lo mismo. Pero el duelo en general, lo femenino lo vive con el vínculo. Yo el duelo de Oscar lo partí con el diagnóstico, por ejemplo. Lo tengo anotado aquí para preguntar. Entonces, el duelo comienza con el médico al frente. Ese minuto cero le puse. Sí, ese es el minuto cero. Y él pregunta, él pregunta, porque yo le voy formulando las palabras al doctor. Él dice, él tiene una lesión en el páncreas. Entonces yo le digo, ¿eso es un tumor? Me dice, sí. Entonces, si es un tumor, es maligno, le digo yo. Él me dice, sí. Entonces yo le digo, él tiene cáncer al páncreas. Él me dice, sí. Ok, tiene cáncer, Oscar está conmigo, ¿no? Tiene cáncer al páncreas. Entonces Oscar pregunta, ¿es operable? El doctor dice, no. Y él pregunta, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Y el doctor hace silencio. Le digo, como lo conozco, no nos vamos a parar de aquí sin tener una aproximación, digamos. Sabemos ambos que no eres Dios, pero alguna aproximación. Bueno, en ese minuto él dice aproximadamente 4 meses. El duelo comienza ahí. Y ahí todo empieza a ser la última vez. La última vez del vaso de agua, la última vez del cumpleaños, la última vez de un domingo de mayo, la última vez del domingo de julio, la última vez. Entonces el duelo comienza ahí. Y en un vínculo con un vivo, en una separación, en una empresa, con un socio, empieza por desgaste el duelo.
Entonces una se va decepcionando, se va solucionando un conflicto, no, empieza por agotamiento. Y cuando ya lo femenino dice esto se acabó, es porque todas las fases del agotamiento ya las viví. Entonces cuando tú ya te vas, yo ya tengo gran parte de ese proceso. Cuando hay un enfermo terminal y se va, claro, se reinicia otro proceso de duelo que es la vida sin esa persona. Pero gran parte de ese proceso de duelo lo viví con la persona presente, digamos, o en la cama, o en la UTI, o donde haya sido que esté, mientras esté con cuerpo vivo o presente en eso. Una de las cosas, como dijimos antes, que siempre nos tratan de inculcar es evitar el dolor, pero también otro tipo de emociones, como son el llorar, por ejemplo, y también quizás lo opuesto, las risas. ¿Cuál es la importancia, Pilar, de esas emociones? Y me estoy refiriendo a la parte principalmente del duelo cuando hay una muerte. Sí, sí entendí. ¿Cuál es la importancia de la risa, de la emoción, del llorar? Entendiendo que muchas personas no lo hacen porque creen que la risa es una falta de respeto o porque si ven el llanto como algo negativo en la otra persona. Entonces, no hagamos esto porque el abuelo se va a poner a llorar dado que la abuelita se murió. No hagamos esto porque mi papá va... ¿Cómo funciona eso y cuál es la recomendación? Mira, te voy a contar una anécdota. En una familia en la que a mí me tocó acompañar un proceso de muerte, que es algo que yo hago hace 28 años, estábamos en un almuerzo. Se había muerto el nono en una familia italiana. Se había muerto, entonces estaba la abuela, los hijos, que eran 3, 2 hombres y una mujer, y los nietos, que eran 4 o 5 nietos, de todas las edades. Bueno, llegan todos al almuerzo, yo estaba acompañando a la nona, digamos, a preparar la mesa y qué sé yo, empiezan a llegar los hijos. Y yo me empiezo a dar cuenta que nadie hablaba del nono. Y yo sabía que ella, la vieja, lo único que quería era poder conversar de que echaba de menos al viejo y qué sé yo. Ya, bueno. Hasta que uno de los nietos, benditos niños, dice, nadie habla del abuelo. Entonces yo digo, qué buena reflexión. Ese fue mi comentario. Entonces la abuela dice, no, es que yo no he hablado del viejo porque no quiero entristecerlos a ustedes. Los hijos dicen, es que nosotros no hemos hablado del papá, mamá, porque no queremos entristecerte a ti. Entonces yo digo, ¿se dan cuenta de la trampa en la que estamos? Porque no hablamos todos del viejo y lloramos. Ya, ahora, ¿qué pasa cuando tú empiezas a llorar? Que lo primero que vas a recibir de alguien que está al lado cuando tú empiezas a llorar es no llores, ¿no? Eso trasciende países, edades, culturas. Es lejos de las peores patologías sociales que tenemos. Decir, no llores, tienes que ser fuerte. Asumiendo que la fortaleza es el arte de aguantar, en vez del coraje de expresar, que es la verdadera fortaleza. ¿Qué pasa cuando una familia empieza a llorar? Que empieza a hablar del nono. Al hablar del nono te empiezas a acordar de cosas que el nono hacía. Y hay muchas de las cosas que el nono hacía que dan risa. Porque el nono tenía mal genio, porque cada vez que quería cocinarse las pastas se le recocían. Cuando empiezan a acordarse de las cosas que dan risa del nono, empiezan a aparecer las carcajadas. Y no hay nada más terapéutico, incluso en un vínculo terapéutico con un paciente, que el paciente llore y ría contigo. Eso es una muy buena sesión, cuando tú logras hacer ambas cosas como terapeuta. Y eso cuando ocurre en un vínculo familiar es maravilloso, porque te permite oscilar. Entonces te ríes un rato y te acuerdas de las estupideces del abuelo, después te da tristeza porque el abuelo no está, vuelves a llorar. Y eso, aparte de liberar cortisol, ya desde la neurociencia, y bajar el estrés, te conduce en una etapa muy saludable del duelo. Ahora, hay otra risa, que es la risa de la culpa, que es cómo me estoy riendo o lo estoy pasando bien en un cumpleaños, que hoy día lo tienen muchos venezolanos, por ejemplo, que es la culpa del sobreviviente, que es cómo lo estoy pasando bien en un cumpleaños si hace 2 meses atrás murió mi marido.
porque no tenemos la concepción de homenajear al otro desde la carcajada. Tenemos la concepción de homenajear el recuerdo desde la tristeza. Cuando yo entiendo que puedo homenajearte con alegría, es cuando el duelo está mucho mejor trabajado. Pero para eso tengo que vencer la percepción interna mía de que yo parece que se me olvidó la tristeza y el juicio que pienso que los otros tienen de mí, porque van a pensar que a mí se me olvidó la tristeza o se me olvidó lo que lo amaba porque ya me reí de nuevo. De hecho, yo tenía una paciente que dependiendo cuánto se reía con los nietos en un domingo cualquiera, a la que se le había muerto el marido hace poco, ella contaba el tiempo en el que se reía con los nietos y ese mismo tiempo después lloraba para pagar la deuda. Y que eres neto. Ella me decía, es tan loco que mi mecanismo me hace llegar a la casa y mirar las fotos del viejo para incitarme al llanto, llorar un rato y decir, bien, listo, sigo sufriendo, sigo con el duelo no se me ha pasado, pero de alguna manera me siento menos culpable por haberme reído con los nietos. Eso es súper habitual. Lo que pasa es que en general se habla poco porque da vergüenza hablarlo, pero es súper habitual el que la gente tenga culpa de estar bien después de un duelo o se haga la pregunta, ¿cuánto es razonable para que yo me pueda reír, para que me pueda ir a comprar ropa, por ejemplo? O pueda, antes era mucho más dramático porque existía el luto eterno, que era un año de negro, un año de medio luto, blanco con negro, el hombre con suerte se usaba, ustedes siempre han sido cara dura, se ponían una mierda de cosas en el brazo. Corta y se la podían tapar hasta con una chaqueta y nadie sabía que estaban vivos. La mujer es negra, sepulcral, después blanco con negro para poder usar color, era todo un tema. Ahora ya, gracias a Dios, nos hemos vuelto más cuerdos y más razonables para evitar el dolor, pero yo creo que es súper razonable tener culpa de la alegría y además entender de que para la gente como fenómeno social van a opinar por sí o por no sobre tu duelo. Si fue mucho tiempo corto. Sí, yo viví una experiencia que es maravillosa. Al mes después de que Oscar se había ido, me invitaron a un cumpleaños. Y no tenía ni una gana de ir, pero el cumpleaños de una amiga. Entonces dije, voy a ir. Me puse un pantalón negro y una blusa roja. Pues dije, voy a dar algo de ánimo porque la verdad, ni una opción. Bueno, esto era en un restaurante, el cumpleaños. Llego al cumpleaños, me acerca a mi amiga, yo me largo a llorar con mi amiga, lloro un rato, qué sé yo, me sirven una copa de champaña, tomo la copa de champaña, brindo con mi amiga de champaña, dejo la copa, no me la he tomado entera, la dejo y me voy al baño. Y me meto al baño de restaurante, digamos, cubículo. Y entran 2 mujeres al baño. Discurso. ¿Viste que está la Pilar Sordo? Vino. Un mes, como poco para venir después de la muerte. Además, viste que anda de camisa roja. Poquito fuerte el color, ¿no? Para un mes, ¿ah? Porque se supone, pero ella la otra le dice, pero ya debe estar mejor porque ya ella vivió todo el proceso con el cáncer. Sí, le dice, puede ser, pero igual. Y yo abro la puerta, fue el minuto máximo, momentum, dirían los Powell Peralta, momentum, wow momentum, wow moment se llama, ¿no? Bueno, abro la puerta y me quedan mirando. Y yo le digo, no se mueran de la vergüenza, yo solo les puedo hacer una pregunta. Si yo hubiera venido de negro entera, sepulcral, ¿ustedes no hubieran dicho que me hubiera tenido que poner algo de color porque estaba muy depresiva? Si yo no vengo al cumpleaños y me quedo encerrada en mi casa llorando, ¿no hubieran dicho que debería haber hecho el esfuerzo de venir al cumpleaños porque era el cumpleaños de mi amiga? ¿Se dan cuenta que haga lo que uno haga en el duelo, uno le embarra igual? ¿Ustedes creen que a mí no me cuesta andar de rojo? Me cuesta horrores. Haber venido incluso. Haber hecho el acto de gestión de venir a saludar a mi amiga y de tomarme la copa de champaña, que no me la tomé entera, si quieren vayan a ver el vaso, digamos, porque no tengo mucho que celebrar, que no sea celebrar y honrar la vida del amor que tuve, que sí me merece una copa de champaña. Pero ellas, o sea, yo creo que hasta el día de hoy se acuerdan de ese momento y deben estar con indigestión. Pero eso refleja
que todo el mundo es experto en duelos, digamos. Entonces todo el mundo te dice cómo tienes que vivir el proceso. ¿Cuándo te lo tenés que comer tú? cuándo ya está bueno que lo vivas, cuándo ya debiera haber pasado, pero es que ya han pasado 5 años, Pilar, es que ya han pasado 2, en que ya llevas 3 meses y todavía sigues llorando, pero si estabas tan bien y ahora te pusiste a llorar y ahora ¿qué te pasa? Todos esos idas y vueltas son naturales dentro de un proceso y tienen que ser permitidos. Ahora, en todas las culturas han existido ritos funerarios. Sí. Minuto silencio, vestirse de negro, el incienso, ceremonia de despedida, sí. Un montón de cosas. Y el comentario tiene que ver con el primero o el segundo capítulo, ya no me acuerdo con los dos, de que estamos totalmente conectados. Y esa parte exterior, que por ejemplo podría ser vestir de negro. Cuando hablamos de la sexualidad y hablaste de esa maravillosa frase de que era una tinta puesta en el agua y que ¡pum! Y tenía todo, magistral. Ese ha sido de los mejores aportes dentro de todo lo brillante que eres. Yo tengo una lista de amigos que lo quieren matar con lo de la despedida soltero. Dile que no. Le mando saludos a los amigos de Jaime. Eso es lo que me importa la opinión. Estuvo buenísimo. ¿De qué da la wea? Absolutamente. Recibió muchos más comentarios positivos que nadie lo quiso matar. Yo pensé que te iban a matar y te iban a matar nadie. Pero no comentan, pero es verdad. Yo también pensé que me iban a matar en la calle, pero la verdad que... Nada, todo lo contrario. Hay que ser hombre y valiente. Oye, pero volviendo a la idea, hay muchos ritos funerarios, como vestirse de negro, y que tienen relación de la parte exteriorizar una realidad interior. Sí. Que creo que eso es importante porque muchas veces se puede solamente percibir como una tradición, e incluso el que lo percibe solamente como una tradición y no entiende el trasfondo, es como queda medio como en el aire todo esto. Pero efectivamente no significa que si se te muere un pariente tienes que vestir de negro. Puede ser que, como el caso tuyo, quisiste vestir de rojo por algún motivo, pero el vestir de rojo también refleja una realidad interior. Sí, porque está conectado. Un esfuerzo, además. Un esfuerzo en el caso tuyo. En el caso mío fue un esfuerzo. Entonces, efectivamente, el vestir de negro, que antiguamente efectivamente está muy marcado y quizás en algún minuto perdió sentido porque lo volvieron una tradición estricta y que después del año... lo que decís tú, del blanco y negro y después no sé qué historia, bueno, se perdió un poco, pero creo que es importante esa relación de lo exterior relacionado con lo interior. Por eso que además es súper importante que los niños vayan a los funerales. Que no se lo salten, que vayan y que no tienen por qué abrirle el ataúd para ver al abuelo, digamos, pero que sepan que ese es el rito de despedida del abuelo y que el abuelo no está ahí, está álmicamente en otro lado, si se cree en eso o no, dependiendo de las creencias de cada familia, pero es súper necesario caminar por los tránsitos, por eso que es tan terrible lo de los desaparecidos, digamos, porque no tienes que diseñarte el rito para despedir, porque si no lo diseñas, es como si nunca se iniciara de verdad el proceso. Entonces, los ritos son hiper necesarios y ese rito, como tú bien dices, tiene que estar en directa sintonía con lo que te está pasando adentro. Entonces hay ritos en los que se canta, hay que se aplaude a los artistas, porque se mezcla entre el homenaje, entre lo que me pasa, entre tratar de mostrar la gratitud por la vida vivida y no solamente el dolor de la pérdida. Va a depender de dónde se concentre ese proceso, digamos. En Nigeria, cuando lo sacan del ataúd y empiezan a bailar con ellos, los han visto en redes sociales, es una exageración. ¿Cómo se hace un rito sin un cuerpo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace un rito sin un cuerpo? ¿Cómo se hace un rito sin un cuerpo, dice Jota? ¿Ven que JC entra a funcionar? El rito se hace igual. Se hace con una foto. Yo siempre recomiendo una vela blanca. Y se le habla a esa foto. Se le habla como si estuviera. Hay muchos signos de presencia que se prueban en esas ceremonias que te hacen sentir que efectivamente está. Se le agradece. Hay veces que se le expresa lo que pasó en el vínculo, que a veces puede no ser demasiado grato, pero al final siempre se termina despidiéndose de esa persona, agradeciendo lo aprendido, lo vivido, que te permita cerrar esa ceremonia. A veces se pone una música. ¿Y qué pasa cuando no hay foto?
Recuerdo. se hace con un recuerdo. ¿En qué ejemplo no hay una foto? Yo creo que hoy en día es Hoy difícil. día es muy difícil. Antes era más fácil. Pues. ¿Sabe por qué lo pregunto? ¿Sabes Porque cuándo no hay foto? Cuando no hay foto, por ejemplo, cuando se te muere el hijo en el vientre de la mujer a los 9 meses. exactamente. Hay un duelo que no se puede hacer un rito porque que me tocó vivirlo, que fue la pérdida de un hijo. Y cómo se hace el rito cuando no hay una foto. Y inventamos una forma y hicimos un rito muy de nosotros dos. Yo también perdí un hijo. Y hicimos un rito y está en una parte También. física. Tú también. Es que pasa mucho más. Eso es un tabú. duelo Y se del habla cual. tan poco. Exactamente. Y el hombre Es impresionante. así, y la mujer, y el hombre no entiende a la mujer y lo supera rápido y vamos next. Y el más chico, y ella vive menos entiende el hombre. menos entiende y A los ella 9 meses o 8 igual un meses. gran Y eso es dolor. porque para ustedes lo observable es lo real. Y como no fue observable, no lo vi, no lo toqué, no sé qué, entonces pareciera no existente. Por eso se dice que el papá se siente papá cuando el bebé nace, digamos. Y le cuesta mucho codificar la sensación de paternidad en el curso del embarazo. Para algunos hombres será más fácil, para otros no tanto. Pero el duelo no visible es muy jodido para lo masculino en ese sentido. Y a mí me impresiona cuando uno habla de la pérdida de un bebé, cómo empieza todo el mundo a decir yo lo viví, yo lo viví, yo lo viví, yo lo viví. Y nadie lo habla nunca, no se habla ni siquiera entre cercanos, se vive muy secreto, muy metido dentro del núcleo de la familia. Hay veces que ni siquiera saben mucho, hasta ni los abuelos, qué ocurrió en el interior de lo que es una pérdida o cuando se está intentando quedar embarazado. Y yo siempre digo, a mí me costó mucho quedar embarazada de mis hijos, y la sensación de entrar al baño y hacer pipí y sentir el papel rojo, o sea, yo no les puedo explicar el dolor de ese papel, de ese color, y decir, Dios santo, no funcionó, no resultó esta vez, otra vez de nuevo la inyección, otra vez de nuevo. O sea, todo lo que está pasando en términos de la fertilidad hoy es un temazo para poderlo hablar en algún momento, pero es muy brutal. Y además, a mí lo que más me entristece, aparte de lo doloroso que en sí mismo es el proceso y lo desgastador y lo agotador que es lo solo que se vive ese proceso, la poca red de contención que hay, porque todo el mundo te dice, ay, pero si ya va a pasar, tienes que relajarte. Tienen que irse de viaje. Váyanse y descansen, porque están estresados. Por eso que no pasa. Entonces empieza todo el mundo a dar una cantidad de instrucciones o frases, otra vez desde el todo que sabemos. Y hoy día, además, que tenemos exceso de información para todo, todos nos sentimos tan sabios para hablar casi de cualquier tema, digamos, y con una autoridad de decir, no, es que yo leí, porque vi un post, es que yo leí tal cosa, entonces da lo mismo, relájate, porque todo pasa por el cortisol. Entonces, si te baja el cortisol, vas a quedar embarazada. O sea, es mucho más complejo y doloroso que eso. Y creo que ese duelo no visible requiere un rito también, requiere de mucho silencio, de mucha formación de nido, de nuevo, de mucha contención, de abrazarse, de entender que hubo una presencia que ya no está y que esa presencia hay que honrarla en la ausencia, digamos, aun cuando no esté presente. Uy, bueno, en el caso solo para honrar a la madre de quien tuvimos esta pérdida, nosotros elegimos unas piedrecitas, las pintamos y las enterramos y rezamos juntos en un lugar especial que en el caso yo acudo constantemente. Maravilloso. Y así cada persona puede encontrar su fórmula, porque algunos lo harán en una iglesia, otros lo harán en la playa, otros lo harán en el interior de la casa con una velita, otros lo harán con una foto, si es que la foto existe, otros pondrán un audio y escucharán el audio. Creo que ahí la diversidad es tan amplia como la naturaleza humana. Y a mí lo único que me gustaría poder transmitir es que si hay alguien acá que nos está escuchando y viendo y está transitando una pérdida con vida presente, o sea, muerte de vivo, desilusión, término de sociedad, trabajo, separación, o está transitando una pérdida porque falleció alguien que quería, o está en un proceso de transformación y está viviendo un duelo en sí mismo, lo único que me gustaría indicar es: respétense a sí mismos sus procesos, no dejen que nadie les invada el cómo lo viven, el cuánto tiempo dura, el
el cómo lo quieren transitar. Vívanlo con toda la honestidad y la coherencia que puedan ser capaces. Si sienten que no pueden con el dolor, pidan ayuda. Lo único que ayuda en esto es hablar y llorar. Eso es lo que va reparando y restaurando algo que no se va a sanar, se va a integrar dentro de la vida de cada uno de ustedes, no se va a sanar, los duelos no se superan, se aprende a vivir con los duelos y en esos hay momentos y momentos para vivirlo. Y si entendemos el duelo como un proceso de transformación y de crecimiento, hay que honrar eso que se perdió porque nos enseñó un montón y nos permite probablemente pasar a una etapa de crecimiento mucho mejor, donde se incorpora lo perdido, no se aleja, se incorpora lo perdido para vivir el presente, a ratos bien, a ratos no tan bien. Pero que nadie se interponga en ese proceso. Lloren todo lo que quieran llorar, que nadie les diga que no lo pueden hacer. No permitan que les digan no llores, no permitan que les digan que tienen que ser fuertes. Y eso implica aguantarse. Sean rebeldes frente a eso y permítanse transitar el proceso con toda la libertad del mundo. Porque creo que todo el mundo hoy día, particularmente en este mundo, estamos viviendo pérdidas por todos lados. Tenemos gente en el norte que perdió cosas con las inundaciones hace poco. Hay pérdidas por todos lados. Entonces, si no aprendemos a caminar con esas pérdidas, nos vamos enquistando y como testimonio me gustaría poder decir que se puede caminar con los dolores, porque, como bien decía Matías, son un homenaje al amor que en algún momento sentimos. Y homenajear el amor, aunque sea a veces con dolor, me parece que vale la pena haber vivido ese amor, porque siempre amar implica en algún momento duelar. Oye, Pilar, cuando los niños se les mueren los papás, quedan huérfanos. Cuando se te muere tu marido o tu mujer, quedas viudo o viuda. Pero cuando se muere tu hijo o tu hija, no tienes rol social. No tiene nombre. Sí. ¿Cómo se vive, si te ha tocado vivirlo, ese tipo de duelo que es muy poco, es casi antinatural? Porque se le puede morir los papás, se van a morir los papás naturalmente y se va a morir uno antes del otro, por lo tanto uno va a quedar viudo, el otro va a quedar viudo a viudo. Es un proceso natural. Pero que se te muera un hijo es totalmente antinatural. No. O por lo menos no secuencial, si quieres, de alguna forma. Claro, pero eso tiene que ver con la definición cultural que tenemos en Occidente. Porque la visión que nosotros los occidentales tenemos de la vida es lineal. Y al ser lineal uno nace, crece, se reproduce, envejece y muere. Y se acabó. Y en esa linealidad se supone que los viejos se van primero. Pero eso es una lógica que no es real y que como lógica nos hace mucho daño. Yo pensaba, siempre pensé que estaban estas frases de, bueno, pero tenía toda la vida por delante, era un niño o era un joven, hasta que una japonesa que me ayuda a veces en los estudios me decía, ¿quién definió que los jóvenes no se pueden ir antes? ¿Quién define eso? Y dije, bueno, pero no sé, pues la edad. Me dice, ¿pero y quién define eso? Porque según nuestra mirada, la gente viene acá a cumplir un propósito. Y ese propósito lo puede cumplir dentro del vientre de la madre, lo puede cumplir a los 2 años de nacido, lo puede cumplir a los 15 o lo puede cumplir a los 80. Y lo importante es que lo cumpla. Entonces, ¿quién define cuándo parte? Y cuando uno lo ve así, consuela un poco, porque a lo que parece tan irracional empieza a ser un poco, tiene como la libertad de decir, bueno, puede pasar, po. Bueno, y de hecho pasa, digamos.
Puede pasar que los niños se vayan antes que los padres. Es dolorosísimo, claro, porque uno se construyó y le construyó a ese niño una historia de vida que quedó truncada en mi expectativa. No lo sé si en el propósito de ese niño. Entonces, cuando uno entiende la vida quizás como los orientales, que la ven en forma circular y no lineal, es más posible entender un dolor tan desgarrador como la partida de un hijo. A mí me parece que la linealidad que nosotros tenemos de la vida aumenta mucho la dimensión de sufrimiento, porque le da una lógica que se rompe y se transgrede con la partida, y no necesariamente tiene que pasar eso. Esa es una de las pérdidas que no se superan nunca en la vida. Es imposible superarla. Ahí sí que se aprende a vivir con esa pérdida. Y cualquier persona que se atreva a opinar en relación a la pérdida de un hijo, de una hija, con la mejor de las intenciones, probablemente se equivoque un montón al no poder ni siquiera acercarse a la dimensión del dolor que alguien que está viviendo ese dolor pueda estar experimentando. Creo que el respeto, el silencio, el solo estoy aquí para lo que necesites y no voy a opinar y no te voy a decir que vas lento, que vas rápido, que no sé qué, que todas esas opiniones diagnosticadoras a la larga dificultan tomar magnitud de la brutalidad de dolor en el contrasentido de una realidad cultural que nosotros construimos como natural, pero que si uno adquiere otras miradas que el mundo y el planeta tienen, probablemente se pueda aprender a mirar diferente también. Y de hecho claro, cuando tú comparas el occidente con lo oriental, entendiendo el occidente donde hay una sociedad que no cree en lo trascendental, porque si tú le agregas claro, la capa trascendental, tiene todo el sentido. Por supuesto. Que son las causas primeras de por qué pasan las cosas. Sí, sí, total. Y de hecho, en ese sentido, la fe transforma el duelo, no lo hace desaparecer, lo transforma y le da una... y lo pone también en una línea del tiempo, entendiendo que en la vida eterna efectivamente uno se va a reencontrar con... Claro, y ahí es importante entender algo que veíamos creo que en el primer programa o en la primera entrevista, que es que el tiempo no lo cura todo, sino es lo que uno hace con el tiempo lo que te va a permitir caminar de la forma que tú decidas caminar ese duelo, cómo lo gestionas, cómo pides ayuda, cómo te atreves a llorarlo, cómo recuerdas la ausencia, cómo la presencia, cómo haces presente la ausencia y honras esa vida con tu propio testimonio de vida, toda esa resignificación que bordea lo espiritual, no necesariamente lo religioso, pero sí lo espiritual en la vida, a mí me parece que es un camino de opción para poder caminar esto. Yo siempre hablo mucho este tema con la Paula Asler, cuando ella pierde a sus 2 hijas en Perú, más una hija que estaba embarazada, ¿no? Con 5 meses de embarazo, ahogadas en el mar. Cómo ella resignificó la historia, cómo encontró hasta sentido que partieran juntas, cómo le encontró sentido que estuviera embarazada una, cómo la lectura que ella le fue dando. Algunos dirán, bueno, es el cuento que se contó para estar más tranquila. Ok, créanlo así, perfecto. Es como cuando uno, no sé, pues yo me encuentro una pluma o aparece un colibrí y yo digo, wow, Oscar me está acompañando. Me dice, hoy la Pilar está tan triste que en realidad anda buscando señales. Y sí, claro que ando buscando señales. El tema es que la vida me las da. Entonces cuando me las da, yo las argumento como señales. Por eso digo que hay 2 formas de mirar la vida, como si todo fuera un milagro o como si nada lo fuera. Y eso es una elección de vida. Yo elijo ver la vida desde la bondad hasta desde la inocencia. Y prefiero esa mirada con todo lo que me he equivocado en la vida con esa mirada.
Me hubiera ido mucho mejor con la otra. Pero no sabemos, sí. No sabemos, yo creo que Gracias. no. Gracias, pero gracias por eso. Pero elijo eso. Entonces creo que el elegir el sentido de trascendencia de una pérdida tan desgarradora como la de un hijo, me parece que le resignifica, y en eso le hago un homenaje a Paula o a Mariana también, en relación a cómo ellas ejemplarmente, en mi humilde opinión y muy pequeñita, han sido capaces de ir mostrando su dimensión y su procesamiento del duelo de una manera que permite encontrarle sentido en el sinsentido, ¿no? de una partida así. Mi último aporte al capítulo, que ya tenemos que ir cerrándolo sobre los duelos, es una pequeña invitación a las personas que nos están viendo, una pequeña reflexión y una verdad que nunca he contado, con el término de una breve historia. Primero, invitarlos a todos a que vean la historia de Luis Enrique. Luis Enrique, un entrenador de un equipo español que habla sobre la muerte de su hija, con el humor con que lo cuenta, con la alegría con que cuenta, en algún minuto dijo, oye, ¿por qué no hay ninguna foto de mi hija acá? A ver, para. Oye, si mi hija era tremenda y una niñita, tremenda niñita, y como, oye, lo esperanzador que es esa entrevista de la pérdida de la hija de Luis Enrique es maravillosa, esa una. Otra, contarte a ustedes y a los que nos están escuchando, es que, claro, cuando yo te escucho y tiene más sentido el sentimiento que voy a contar ahora, después de haber hecho este capítulo sobre los duelos, que el duelo comienza ese minuto cero, que en tu caso fue cuando Oscar es diagnosticado y le dicen que tiene cáncer de páncreas, y ahí comienza el duelo. Yo tengo un duelo que tengo que aprender a manejarlo y a entenderlo. No, los duelos no se manejan, se transitan. Tengo que aprender a transitar este duelo, y te lo voy a confesar. Cuando nace la Estela, comenzó el duelo que yo no soy capaz de transitarlo. Y me van a decir, ¿pero cómo? Las probabilidades de que la Estela se muera algún día son reales. Sea lineal, sea lineal. La vida es culiá. Y la vida no es justa. Esto es duro. Íbamos tan fino, ya. Me da lo mismo, porque así es como yo lo vivo. Está bien. Para mí, el minuto cero del duelo es cuando nace la Estela. Y yo dije, yo nunca más voy a poder ser feliz como era antes. Y es una dualidad muy penca, porque nada me hace más feliz que la Estela, pero yo vivo un duelo todos los días, porque de que nace es mi minuto cero, dice, algún día ya me falta. Y como tú dijiste, no me quiero emocionar, cada vez es una despedida, cada vez que tú le das un beso es una despedida. Yo no logro superar que cada vez que yo estoy con la Estela, siento que es la última vez que la voy a ver, la última vez que me dice te quiero, la última vez que me abraza. Y puede que nunca se vaya, y puede que se vaya cuando yo tenga 90 y a 60. Pero es más probable que te vayas tú también, ¿no? Y ojalá, porque chucha no voy a ser caballo. Pero vivo un duelo. Y la otra historia, y termino con una breve historia, fue una vez que estaba en Reñaca, me acuerdo. Me hice ¿Uno va a poder comentar en alguna de las...? Probablemente. Ya. Pero como tengo que ir cerrando mi son participación, cosas demasiado potentes para no poder opinar. lo Pues, loco, entiendo. ya. Pero esto va muy de la mano con algo que viví cuando era joven y me creía muy bonito. Y estaba en Reñaca. Eres bonito. Muchas gracias. Y llamo la atención a una niña que estaba en la mesa al frente con su amiga. Les tiro la talla, las invito a que se sienten conmigo. Me hago el simpático para gustarle, obviamente. Ay, qué gana haberte visto en ese trabajo. Qué entretenido. Y en una de las conversaciones donde yo juego a galán, a sabérmelas todas, a ser muy capo, muy inteligente emocionalmente, brillante. Con eso las voy a conquistar. Hago la brillante pregunta de, ¿y si hacemos un juego acá? ¿Qué juego? Contémonos y confesemos cuál es la historia más triste que hemos vivido cada uno. ¿Somos capaces de contarla? Y ellas dicen, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú también? Yo digo, yo también. Parto con una historia muy precaria emocionalmente, probablemente, de un dolor simple y normal. Cuando le toca a la primera persona, ella dice la pérdida de mi hijo. Yo fui mamá muy joven, tuve la fortuna de tener un hijo que vivió conmigo 8 años, pero nació con una enfermedad. Yo siempre supe que se me iba a ir, pero disfruté cada minuto. Logré rehacer mi vida y me volví a casar. Ahora tengo 2 hijos, pero te confieso algo, que yo sueño con morirme todos los días para encontrarme con él. Y a veces Dios me regala la oportunidad de soñar con mi hijo y de estar juntos otra vez. Pero si fuera por mí, yo me iría ahora de este mundo. Lo de Galán claramente duró segundos y a llorar todo. Nunca me volví a ver esa historia. Y cuando nació la Estela yo me acordé de esa historia. Y vivo en duelo. Y tu historia con Oscar reafirma fielmente lo que
padezco, yo creo, o sufro diariamente. Esa es mi participación en este podcast, en este capítulo en especial. Yo solo lo único que puedo opinar, primero gracias porque eres lo máximo, pero que a mayor conciencia de muerte, mayor conciencia de vida. Y creo que eso resume las tres cosas, ¿no? Lo de Luis Enrique, lo de que conozco esa historia, lo de lo tuyo con tu hija y lo de esta mujer. Yo creo que la conciencia de muerte no nos tiene que paralizar, obviamente, pero no nos puede hacer perder la conciencia de eso, del momento mori, de que nos vamos a morir. Y tengo un amigo filósofo, Darío, argentino, que siempre me dice: Pilar, una vez a la semana acuérdate que te vas a morir. Una vez a la semana acuérdate que te vas a morir. Porque esa sola vez, y en eso el KISS te ha ayudado un montón. Lo he dicho varias veces, que para mí es una instancia de recuerdo permanente de eso. Y eso me hace mucho más consciente de lo que permito o no permito, o de las cosas que me atrevo o no me atrevo a decir, con mayor claridad. A mí me parece bien que tengas conciencia de muerte con tu hija, porque eso te da una dimensión de la paternidad que si la aseguraras vida viva y negaras la posibilidad, no te la permitiría. Lo único que podría llegar a hacer un mínimo comentario es que eso no te puede conectar con el sufrimiento, ¿no? Ni con el dolor, sino solo con el placer, que el dolor es como las dos caras de una moneda, ¿no? Porque ese dolor también te hace disfrutarlo. O sea, la sensación de pérdida también te da... Hay una cosa ahí que tiene esto de cara y sello que a todos nos hace movernos en un filo bien delgadito entre... De vivirla más. Claro, de la intensidad con la que la quiera disfrutar y la muestras en Instagram. De la intensidad con la que la quieres inmortalizar de alguna manera en ese proceso, porque creo que por ahí va el proceso de esa inmortalización está asociada a la conciencia de pérdida, digamos. Entonces es disfrutar, inmortalizarla. Yo creo que en ese juego debiéramos movernos mayoritariamente todos en distintas cosas. Yo cuando despierto frente al Yanquihue siempre digo, cuando rezo en la mañana: Dios, no permitas que esto se me haga natural, haz que todas las mañanas me asombre de lo que tengo acá al frente y que aunque con todos los desafíos que pueda tener, vivir ahí me permite ver eso. No hagas que yo despierte y diga: es obvio, es como abrir la llave y que salga agua. No, en mi casa no es natural eso. De hecho, pasa a ser un milagro cuando ocurre, sobre todo en esta época de invierno. Entonces, creo que ese doble jueguito no debiera conectar con el sufí, pero sí con la conciencia. Y yo creo que a mayor conciencia de muerte, sin duda que hay mayor conciencia de vida. Muchas gracias. Eso es, fue potente el capítulo. Partimos livianito. ¡Uy, qué potente! Importante lo último, de la conciencia de muerte. Y eso es algo que quizás hoy en día, con todos los avances tecnológicos, con todas las comodidades, se va perdiendo. Pero desde que el hombre existe, yo creo que ha ido perdiendo el tiempo esa conciencia, pero es fundamental. Y sobre todo, por ejemplo, también para el tema espiritual. La muerte va a llegar. Cada día que pasa es un día menos. Momentum mori, y decían los estoicos. Y luego también el lado más espiritual, que hay vida eterna. Muy bien. Eso. Tenemos que ir cerrando el capítulo. Pregunta que la tengo que hacer porque quedo dando bote. ¿Qué? Perdiste a Oscar en el 2009. Sí. ¿Te volviste a enamorar después? Sí. ¿Ahí se termina el duelo de Oscar? No, nunca es lo mismo. Uno ama distinto. No amas igual. Me volví a enamorar porque era otra mujer y porque amé de una manera diferente y porque permití que me amaran de una manera diferente también, pero no se reemplazan los vínculos. Muchas gracias, mi querida Maripili. Don Matías. De nada, don Jaime.
Nos vemos en otro capítulo Nos vemos. de Efecto Pilar. Espero lo hayan Bien. pasado muy bien. Recuerden. Pasado muy bien, no sé si en este Uy, capítulo lo estuvo pasaron rudo. bien. Porque le haya No sé si servido. la palabra, que les haya servido, que les haya hecho sentido Oye, sí, y que que lo hayan ojalá esto pasado bien, sea... que sabéis que quedé conectado con otra cosa. Y lo que le haya prolonguen a su servido. casa y esto sea parte de la mesa y que lo conversen entre todos y los Que nos abuelos guiamos. hablen y hablen los Esa, hijos y hablen los agreguemos niños. algo que agregar. Que agregamos algo, un punto de reflexión. Eso, me encanta. Importante también a las personas que visiten la plataforma de Pilar Sordo, donde hay cursos, donde pueden estar viendo todo lo que es Hay crecimiento masterclass personal. gratuitas de pérdida también. Exactamente. En pilarsordo.com y entren también a Sur Profundo y entren a Somos Rentables. Cada vez que tú viajas, te sacamos, pero hasta la última gotita de No, conocimiento. pero si yo vengo especialmente solo a grabar, soy feliz Me aquí. encanta. Me Bueno, encanta. ojalá sea pronto para que podamos tener No, un gracias Efecto a Pilar ustedes. número cuarto Vamos que se capítulo. puede. Estoy así como que me derrito. Muchas gracias a todos, que estén bien. Nos vemos en un próximo Chao. capítulo de Efecto Pilar. Chao, Gracias. chao.